Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con el tema a desarrollar defensa civil. ¿Qué es defensa civil? El día de hoy vamos a explicar cuál es la función de esta, de esta implementación que hizo el Estado peruano o el gobierno peruano, perdón, ¿para qué? Para poder protegernos de algún problema, de algún daño, bien, que nos pueda quejar no un país, no en un conflicto militar, sino en los desastres naturales. Nosotros estamos expuestos, bien, en nuestra geografía, en nuestro relieve, a los embates de la naturaleza, en las tormentas, el friaje, las inundaciones, los huaicos, los terremotos. Son elementos que el hombre no puede controlar. Así que lo único que puede hacer el hombre es tratar de prevenir, ¿bien? Prevenir o tratar de mitigar los efectos que conllevan los desastres naturales. Defensa civil fue implementado en el Perú porque hace algunos años, por ejemplo, nosotros estamos siempre sometidos a un problema, un fenómeno del calentamiento o el calentamiento de las corrientes que se dan en nuestro mar territorial, ¿no? Y una de esas corrientes es la corriente del Niño. Esta corriente del Niño va a generar un fenómeno llamado el fenómeno del Niño, que va a ocasionar en lugares donde no llovía grandes lluvias torrenciales, y en lugares donde antes llovía se va a manifestar pues las grandes sequías, ¿no? La ausencia de lluvias. Entonces, ante esta situación, el Estado peruano tiene que implementar ciertas medidas, tiene que crear organismos. ¿Para qué? Para que pueda implementarse estos planes, ¿no? Para evitar que los efectos de la naturaleza nos generen mucho riesgo, ¿ok? Por ejemplo, también tenemos los problemas que han surgido pues en los terremotos. No olvidemos que nuestro país está en el cinturón que corresponde a los fenómenos naturales como los terremotos. Estamos entre las dos placas, la placa sudamericana y la placa del Pacífico, ¿no? Son estamos en estas fallas geológicas. Así que hace muchos años que no ha habido un terremoto de grandes magnitudes, solamente la que hubo allá en Ica, los problemas que ocasionó, pues los desastres que ocasionó, las muertes que hubo, y también el problema de la infraestructura, ¿no? Vamos a ver, defensa civil, quiero que observes aquí. Defensa civil es una actividad, ¿ok? Una actividad de qué? De servicio. ¿Servicio para quién? Para la población civil. Bien, mira, el ministro de Defensa es el que se encarga de la protección de todas nuestras fronteras de algún tipo de invasión o un ataque, posible ataque de algún país invasor. Pero la defensa civil tiene que ver con la protección y la defensa hacia las personas o los ciudadanos que somos considerados civiles, ¿ok? Así que es una actividad de servicio. ¿Quién la establece? El Estado, y es permanente, siempre está en actividad. No se, no se ejecuta solo cuando hay desastres naturales, está en constante permanencia. ¿Por qué? Porque siempre está evaluando y siempre está monitoreando a los problemas que puedan surgir por los fenómenos naturales, ¿no? ¿De qué se encarga en este caso? Tiene la facultad de desarrollar y coordinar las medidas destinadas ¿para qué? Para predecir, por ejemplo, si están en un cauce de un río y saben que por un sector siempre hay un desborde generando desastres a los campesinos o llevando casas, arrastrando casas por el desborde, entonces este sistema de defensa tiene que establecer las medidas para poder poner o construir barreras de contención en esos lugares. Eso significa prevenir. Cuando llega la crecida de los ríos, ya no hay un desborde. ¿Por qué? Porque ya se tomaron las medidas. ¿Ok? Entonces predice. ¿Y qué también hace? Previene. ¿Qué va a prevenir? Los desastres. Bien, desastres. Entonces,
puede limitar los efectos o mitigar o disminuir los efectos o neutralizar los efectos que ocasionan daño. Daño a la vida, daño a la propiedad privada. ¿Bien? Entonces, ese es el sistema de defensa civil. Ahora, este sistema vendría a ser una especie de idea, ¿no? Vamos a establecer algunos objetivos. El objetivo de defensa civil, bien, es para el cumplimiento de las misiones asignadas al defensa civil, establecen los siguientes objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Primero, prevenir. ¿Qué va a prevenir? Un desastre. ¿Puedes prevenir un desastre? Puede ser, por ejemplo, si hay una crecida de ríos, puede prevenir colocando muros de contención en los cauces de los ríos para que no se desborde el agua cuando haya crecidas. Y también, si es que ya no lo puede contener, entonces puede sugerir, ¿bien? De repente obligar a los pobladores que viven en esa región, llevarlos a otros lugares. ¿Para qué? Para que cuando haya las crecidas no haya pérdidas de vida, ¿no? Entonces, puede ser prevenir. ¿Puede limitar los riesgos? Sí, se puede limitar los riesgos si toma las medidas adecuadas. ¿Va a haber daños? Sí, va a haber daños, pero va a ser menor, ¿bien? Va a haber menores pérdidas. Estos son producidos, ¿por qué? Por desastres causados por la naturaleza o también provocados por el hombre, como por ejemplo los derrames de petróleo, ya en la selva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Va a proporcionar ayuda oportuna y necesaria. ¿Qué significa oportuna? Que la ayuda va a llegar en el momento cuando lo necesites y no va a llegar después que ya ocurrió y después que ya pasaron los desastres, ¿no? Va a llegar, o por ejemplo, ya ocurrió el desastre, pero no recibes ayuda porque necesitas comer, alimentarte. Un gran terremoto, se colapsan los sistemas de alcantarillado, colapsan los sistemas de agua, bien, colapsan las torres eléctricas, no hay luz, no hay agua, no hay desagüe. Imagínate cómo puedes sobrevivir los días que se van reparando, ¿no? Entonces, Defensa Civil se encarga de proporcionar esa ayuda. Bien, ¿qué más? Tenemos que también propender la rehabilitación. Un huaico ha cubierto una porción de la carretera, no sé, Federico Basadre, o una de las carreteras que está allá en Ticlio, ¿no? Un derrumbe bloqueó las carreteras de Ticlio. Si esto ocurre, va a haber una paralización de todo el comercio. ¿Por qué? Porque no va a haber un tráfico fluido. ¿Bien? Y por las carreteras transportas los alimentos de la sierra que van hacia la costa, a Lima. Por eso que cuando hay desastres naturales, cuando hay grandes inundaciones o cuando hay demasiadas lluvias, ¿bien? Entonces las remesas de alimentos, de productos de primera necesidad no llegan a la capital. ¿Y qué ocurre? Se incrementan los precios, ¿no? Incrementan los precios. Entonces se tiene que rehabilitar esas pistas para que pueda haber tráfico fluido. Y se encarga Defensa Civil. Esa es la idea, eso es lo que hace. Concientizar e instruir. No solamente repara, no solamente evita, no solamente previene, sino también tiene que concientizar. Por ejemplo, ¿qué debería hacer Defensa Civil? Concientizar para que, mira, no sé si tú puedes observar, si sales a tu ventana, a tu balcón, y observas los cerros alrededor de tu casa. Bien, no me digas que no tienes cerros, sí tienes, ves los cerros, ese es el paisaje común y corriente que nosotros en el cono norte tenemos, los cerros, ya sea de arena o ya sea de simplemente rocas, ¿no? Pero si tú observas casas construidas casi en la cima del cerro. Toda la parte del cerro está cubierta de casas. ¿Habrá inundaciones que podrán afectar a estas personas? No. ¿Por qué? Porque estamos en un clima donde no hay lluvia. ¿Podrá haber huaicos? Tampoco, ¿no? A la crecida de los ríos puede generar un problema a la gente que vive en las alturas o que ha construido sus casas en la cima, en los bordes de los cerros. No, porque está alto. ¿Qué puede afectar a esas personas? Los terremotos, ¿no? Cuando existe un terremoto de gran magnitud, entonces las rocas se van a aflojar y pueden caer encima de las casas y podamos lamentar mucho las medidas que no se han tomado, ¿no? Se construyeron las casas, no se prohibió la construcción de casas. ¿Por qué? Porque no hay terremoto. Hace muchos años, desde el 72. Bien, entonces eso es lo que tendría que hacer Defensa Civil, concientizar e instruir. Defensa Civil ingresa a los aulas, a los colegios, instruye, incluso el ministerio. Por eso te enseño este tema,
¿Por qué? Porque estamos tomando ciertas medidas y vas a tener ciertos conocimientos, ¿no?, sobre esta institución. Pero Defensa Civil no es una institución. Defensa Civil, como lo habíamos mostrado aquí, bien, es una actividad de servicio, ¿ok? Es una actividad de servicio. Para que Defensa Civil pueda ejecutar estos objetivos, se creó una institución. Esa institución se llama INDECI. ¿Qué significa INDECI? Instituto Nacional de Defensa Civil. Esta es la institución que pone en práctica todos los objetivos de defensa civil. Bien, esta institución es un organismo público que pertenece al Estado peruano, que ejecuta y que está conformada y que conforma, ejecuta y conforma, o sea, ha creado a otra institución llamada el SINAGER. Bien, SINAGER. INDECI es el responsable técnico para poder coordinar, formular e implementar ¿qué cosa? La Política Nacional de Defensa Civil y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. INDECI formula estos dos planteamientos, formula estas dos, estas acciones. Primero, bien, ejecuta o implementa la Política Nacional de Defensa Civil y ejecuta también el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. ¿Qué significa gestión de riesgos? Que va a tener que crear a esta institución llamada SINAGER para que pueda analizar, para que pueda observar cuáles son los focos de alto riesgo, bien, si es que se desata un desastre natural. ¿Para qué? Para poner en práctica las medidas anticipándose al desastre, anticipándose a este fenómeno natural y evitar qué cosa, la pérdida de vidas, sobre todo pérdida de vidas, ¿no? Y también las pérdidas materiales, ¿ok? Entonces tenemos acá que es el SINAGER, ya lo vemos, SINAGER, o sea, SINAGER, ¿no? O sea, mayas, ¿no? SINAGER. Es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Repito, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿De qué se encarga? Se encarga de identificar bien los riesgos, de reducir los riesgos, de minimizar los efectos de los daños. Bien, ¿para qué? Para evitar la generación de nuevos riesgos. Prepara y con atención estas medidas. ¿Para qué? Para evitar los daños, ¿no? ¿Cómo lo hace? Mediante el establecimiento de principios, lineamientos y políticas que se encuentran en ¿dónde? En la gestión del riesgo de desastres. Ahí está. Bien, entonces el SINAGER se va a encargar de evitar que los riesgos, evitar que los daños sean cuantiosos, bien, habilitando, poniendo en práctica los instrumentos que se encuentran en la gestión de riesgos de desastres, ¿ok? Para que puedas entender, me olvidé de darle pues esta animación a esta bolita verde, bien con fondo rojo. Mira, para que entiendas, defensa civil, ahí está, es una idea que se ha establecido ¿para qué? Para proteger, ¿ok? Para proteger a los civiles ¿de qué? De los desastres naturales, ¿ok? Entonces, es una idea que el Estado tiene para proteger, bien, a la sociedad civil. ¿Y qué va a hacer el Estado? Va a crear, ¿qué cosa? Va a crear, ¿ok? No va a crear defensa civil, porque defensa civil es una idea, es un planteamiento. Va a crear algo tangible, que es una institución. ¿Y a quién va a crear? ¿Crea a quién? A INDECI. ¿Qué significa INDECI? Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Y qué va a hacer INDECI? Bien, va a establecer la Política Nacional, y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿ok? Establece esas dos acciones muy fundamentales. Política Nacional de Defensa Civil y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Pero para poder implementar el Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, INDECI crea una institución llamada, ahí está, mira la bolita verde, mira, SINAGER, ¿ok? ¿Y qué va a hacer SINAGER? Va a identificar, reducir, minimizar los efectos de los daños, ¿no? De los riesgos, va a preparar con antelación. ¿Mediante qué instrumento? Mediante los principios o lineamientos que se establecen ¿en dónde? Ya lo habíamos mencionado, en la gestión de riesgos de desastre. Muy bien, ahora vamos a dejar unas preguntas, mi querido alumno. ¿Ok? Las preguntas son, mira, yo voy a hacer estas preguntas
Tú las vas a desarrollar, las vas a escribir en tu cuaderno, ¿bien? Y cuando tengamos la sesión en el Meet o en el Zoom, yo las voy a tomar como evaluación oral. Recuerda, se está dejando comunicado sobre que es obligatoriedad que los alumnos tengan la cámara web prendida, ¿ok? Si no, se los va a retirar de la sala. ¿Bien? Tomen las medidas del caso, las medidas, por favor. ¿Bien? Entonces, primera cuestión, primera pregunta. ¿Es la actividad permanente del Estado en favor de la comunidad destinados a predecir, prevenir desastres, limitar y mitigar los daños? ¿A qué nos referimos? Pregunta 2. Institución responsable de formular e implementar la Política Nacional de Defensa Civil y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. ¿Cómo se llama esta institución? Tercera pregunta. Sistema institucional. Perdón, no es institucional, significa sistema interinstitucional, ¿ok? Interinstitucional, que identifica y reduce los riesgos mediante los principios, lineamientos e instrumentos de la gestión de riesgos y desastres. ¿Cómo se llama esa institución? Cuarta pregunta. ¿Qué significa? Muy fácil, ¿no? ¿Qué significa INDECI? Quinta pregunta. ¿Qué significa SINAHER? ¿Qué significa SINAHER? ¿No? Con D al final, mismo gringo. A ver cómo lo diría. SINAHER. ¿Ok? Sexta pregunta y última. Menciona los objetivos de defensa civil. Ya sabes cuáles son esos objetivos. Muy bien. Entonces conmigo sería hasta la próxima transmisión y nos vemos. Cuídate. Chao. Arreua.